Home Alone o Mi Pobre Angelito es todo un clásico navideño y es también una de las comedias infantiles o familiares más taquilleras de todos los tiempos. Pero lo que no muchos saben es que en la producción de la película hubo algunas curiosidades que van a dejarte pensando, te van a dejar recalculando. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV, estoy solo en mi oficina, como Macaulay Culkin, como Kevin McAllister. ¿Vos estás solo en este momento? Comenta por ahí abajo. Y si no, comenta con quién te encontrás en este momento. Y si tenés ganas, coméntame también cuándo viste por primera vez alguna película de esta saga. Y me refiero a las primeras, porque después hay otras que son de la saga, entre comillas. Pero bueno, arrancamos con este video que te va a volar la gorra. Cuando pensamos en Mi Pobre Angelito, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es la famosa casa de los McAllister. Pero lo que muchos no saben es que la mansión de los McAllister no era realmente una casa. Era un helicóptero. Sí. Let's get to the chopper! Bueno, en realidad sí, era una casa. Lo que pasa es que no fue en ella donde se rodaron la mayoría de las escenas. El equipo de producción construyó un modelo de la mansión en los terrenos de New Trier Township High School, una escuela abandonada, donde también se filmaron otras dos películas del productor John Hughes, Ferris Bueller's Day Off y Uncle Buck. Así que la mayoría de la película estaba filmada en aquella mansión de mentira, cosa que es bastante lógica si tenemos en cuenta que en la ficción la casa quedaría completamente destruida. Obviamente, las películas de Mi Pobre Angelito no serían lo que son sin los villanos. Coméntame ya, ¿cuál es tu villano favorito de los dos? Villanos, sí, son villanos, villanetes. Pero a diferencia de lo que piensa la mayoría, elegir a los bandidos mojados fue un poco complicado. El papel de Marv al principio se lo ofrecieron a Daniel Stern, pero no lo quiso aceptar porque no le pagaban lo suficiente por el tiempo de trabajo que le demandaba la película. En el medio, trataron de llamar al actor Daniel Roebuck, que actuaba en la serie Matlock y más adelante estuvo en Lost. La cosa es que llamaron a Roebuck, pero su audiencia fue pésima, fue horrible, una caca pinchada en un palito, no estuvo a la altura, así que terminaron llamando a Joe Pesci. Ironías de la vida, uno de los grandes actores de su generación, básicamente fue la opción número no sé cuánto. Más adelante trataron de convencer de nuevo a Stern para que haga de Marv. Su actuación junto a Pesci en I'm Dancing as Fast as I Can de 1982 ya mostraba que eran un dúo perfecto para los villanos de Home Alone. Al final, Stern terminó aceptando y muchos años después recordó en The Movies That Made Us lo idiota que fui al dejar que eso casi se me escapara. Gracias a Dios volvieron a ofrecerme ese trabajo. De hecho, el trabajo de su vida, el trabajo de su carrera. Como muchos recordarán, en la primera película de Home Alone, el líder de una banda de polka se ofrece a llevar a la madre de Kevin McAllister de vuelta a Chicago. Y el actor que hizo de Gus Polinski, el líder de la banda, fue ni más ni menos que el actor John Candy. La cosa es que el productor de la película, John Hughes, era muy estricto con todo el elenco y tanto en los diálogos como en las acciones quería que hicieran todo tal cual estaba en el guión. Así fue que al único que dejó improvisar fue a John Candy, porque obviamente ya lo conocía de Uncle Buck. Candy hizo todas sus escenas improvisadas en 23 horas de rodaje, pero le pagaron menos que al actor que hizo del delivery de pizzas, o sea, Dan Charles. ¿Esto por qué? Porque básicamente era un amigo, lo hizo de buena onda, dijo vamos a apoyar aquí este proyecto, porque en ese momento ese actor era un número uno, o sea, es un número uno, pero estaba en el auge de su carrera. Con los años también fueron surgiendo en internet algunas teorías locas sobre la historia de Home Alone. En la primera película, Kevin, sus hermanos y sus primos están horrorizados por su vecino, el viejo Marley. A Kevin, su hermano mayor, Buzz, lo convence de que Marley es un asesino que se deshizo de los cuerpos de su familia usando hielo derretido, aunque a medida que avanza la película, Kevin se entera que eso obviamente no es cierto. Aunque existe una loca teoría que dice que el viejo Marley es en realidad un Kevin del futuro que vuelve en el tiempo para cambiar su infancia. ¿What the fuck? Necesitamos Home Alone 3 explicando este plot twist. ¿Qué pasó? La explicación para esta teoría tiene que ver básicamente con que Marley salva a Kevin de que lo maten los bandidos mojados. Además, Marley logra reunirse con su familia gracias a los consejos de Kevin. O sea, el tipo nunca había matado a su familia estaba viva en algún sitio y algo había pasado. Curioso, la familia de la que hace broma Buzz entonces sería él y todos los demás que... porque es Kevin del futuro. ¡Ah!
Otra teoría mucho más turbia y bastante más curiosa supone que Kevin se convirtió en el asesino del juego del miedo. Como a Kevin lo trataban mal sus familiares, no lo tenían en cuenta y lo dejaban en la casa cuando se iban de vacaciones. En las peleas con los bandidos mojados, Kevin aprendió formas ingeniosas y crueles para lastimar y matar a la gente. Que de hecho, no importa que esto sea una teoría, en la película el niño es muy sádico, lo vemos con risas, jaja, le prendió fuego a la cara a uno, le quemó la cara. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Es muy sádico. Por eso algunos suponen que Kevin pudo convertirse en el asesino del juego del miedo para obligar a la gente a pasar por escenarios muy crueles de vida o muerte. Aunque la verdad es que esta teoría es bastante bizarra y no tiene mucho sentido, más que nada porque quien haya visto la película sabe que Kevin ama a su familia y cada reencuentro es un final feliz. A lo largo del tiempo, muchos fans de Home Alone se preguntan cómo hizo el padre de Kevin para poder comprar esa casa tan enorme, para mantener a una familia tan numerosa y para poder pagar vacaciones para todos. Una extraña teoría dice que Peter McAllister es en realidad un mafioso porque cuando Harry, el de los bandidos mojados, aparece en la casa vestido de policía, el padre de Kevin pregunta si está en algún tipo de problema de una forma muy defensiva. La verdad es que nunca nos enteramos a qué se dedicaba Peter y también en eso se apoya esta teoría, pero la verdad es que es una teoría bastante floja de papeles. Matemáticas, hijo, con tu alegarás, pero los números no mienten. Yo te cuento todas, vos después te quedás con la que quieras. Como no se sabe a qué se dedica Peter McAllister, otra teoría dice que podría ser un agente secreto que entrena a sus hijos en el arte de la supervivencia. En Home Alone, toda la familia se burla de Kevin y parece que esto a Peter le importa un carajo. Otra teoría disparatada dice que Peter está preparando todo el robo de los bandidos mojados como una forma de enseñarle a Kevin cómo sobrevivir. El entrenamiento de Kevin habría empezado aguantándose los malos tratos de su hermano Buzz y todo el ataque de los bandidos mojados sería como la prueba definitiva que Peter pone para asegurarse que Kevin puede sobrevivir. Esto demostraría también que no son unos padres tan desastrosos porque no lo dejaron solo, lo dejaron con los bandidos. Por otra parte, existe una teoría familiar bastante loca. En Home Alone, el tío Frank, de Kevin obviamente, es un mantenido que tiene un montón de hijos y que vive con su hermano. Rob Fee, del portal mandatory.com, sacó un artículo bastante... no sé qué iba a decir. Estoy buscando palabras, a veces para alguna de estas cosas. Todas estas teorías son locas. ¿Cuántas veces te voy a decir loco en este video? No sé. En 2013 entonces este muchacho decía que el tío Frank estuvo detrás de todas las cosas turbias de la película. Siguiendo toda esta locura, él habría mandado a los bandidos mojados a robar en la casa y hasta habría pedido que mataran a Kevin. Lo peor de todo es que cuando la familia se reúne al final de la película, Frank no está. En eso es que se apoya toda esta teoría que lo deja parado como el miembro más nefasto de la familia. Y sin teoría sigue siendo el miembro más nefasto de toda la familia porque de hecho hay escenas eliminadas de la película donde se demuestra que el tipo era peor, era todavía peor. Por más que a primera vista los McAllister parecen una familia estadounidense más, hay gente que supone que esconden algo turbio. Hay quienes sospechan que toda la familia es una especie de secta. Los que creen esto dicen que cuando se dan cuenta que falta Kevin, llaman a la policía porque no tienen amigos que se vayan a fijar qué pasó. De hecho no tienen ni buena onda con ningún vecino. El vecino puede ir a tocar la puerta a ver si el pibe está en la casa. No se les ocurrió. Otra prueba extraña de que la familia podría llegar a ser una secta es que los niños sospechan mucho de los extraños. De hecho, todos los chicos se asustan de Harry cuando lo ven vestido como un policía. También la idea de Buzz y Kevin sobre que Marley es un asesino es bastante sospechosa. Pareciera que el miedo sería una muy buena manera de mantener a los chicos aislados del mundo exterior. Yendo a teorías aún más raras que tienen que ver con la espiritualidad, hay dos que llaman mucho la atención. Algunos dicen que Gus Polinski, el cantante de polka que ofrece a la madre de Kevin llevarla de vuelta a Chicago, es en realidad el diablo. Terrible, como el diablo. Necesito saber esta teoría ya. Esta teoría surgió porque Kate McAllister, cuando estaba tratando de encontrar un vuelo en avión, dijo: voy a llegar a casa incluso si tengo que venderle mi alma al diablo. Algunos creen que, aunque Kate acepte el viaje con Polinski, podría haberse quedado en el aeropuerto y haber llegado a casa exactamente al mismo tiempo que el resto de su familia. Otra teoría bastante loca que apareció en Reddit es que Harry y Marv son en realidad espíritus navideños.
El usuario que creó esta teoría dice que Kevin es un niño bastante turbio porque al principio de la película desea que su familia desaparezca. Entonces Harry y Marv aparecen como espíritus navideños para ayudarlo a recordar lo importante que es la familia y para hacer mierda la casa en el proceso, ¿no? Ya que estamos. Matemáticas, hijo. Además, en Home Alone 2, los bandidos mojados vuelven a aparecer cuando Kevin revienta la tarjeta de crédito de su padre. Entonces, siguiendo esta teoría, Harry y Marv aparecen para recordarle la importancia de ser generoso y de qué se trata realmente la Navidad. Obviamente, Harry y Marv podrían ser unos espíritus navideños bastante horribles, pero esto explicaría cómo sobrevivieron a todos los ataques terriblemente sádicos de Kevin. En Home Alone 2 son importantes dos personajes de Nueva York: Duncan, el dueño de la juguetería, y la mujer de las palomas que vive en la calle. Aunque estos dos personajes nunca se cruzan en la película, hay quienes especulan con que estos personajes podrían haber estado en pareja en algún momento. En esta película, la señora de las palomas dice que había tenido una relación y que en determinado momento su pareja la había abandonado. Así es que muchos sospechan que a ella la habría dejado el mismísimo Duncan. Además, la señora contaba que había visto a un montón de artistas en el Carnegie Hall de Nueva York, como Frank Sinatra, Pavarotti y Ella Fitzgerald. Probablemente a esos espectáculos habría ido ¿con quién? Claro que sí, con Duncan. Otra cosa muy sugerente es que Duncan le regaló a Kevin un par de tórtolas y él le termina dando una a la señora de las palomas. Hay una teoría que anda dando vueltas que tiene que ver con Elvis Presley y que sospechosamente terminó conectada con Home Alone. Aunque oficialmente Elvis murió en el 77 a los 42 años, mucha gente sigue convencida de que está vivo. Y muchos dicen que está en Buenos Aires, como Hitler, como otro. Hay mucha gente que vino a Buenos Aires. Buenos Aires, con lo mal que está todo acá, anda a otro lado. En 1990 muchos pensaron haberlo visto en Home Alone, en una escena de la madre de Kevin en el aeropuerto antes de encontrarse con Gus Polinski. Aunque bueno, esta es una teoría bastante extraña y sería súper oscura si fuera verdad, porque sería la única vez que apareció este hombre por algún lado después de fingir su muerte. Seguramente la teoría más oscura de todos los tiempos sobre Home Alone es que Kevin está realmente muerto todo el tiempo. La columnista de The Daily Beast, Erin Gloria Ryan, dice que Kevin es en realidad un fantasma que aterroriza a su familia en la casa. En su artículo titulado Home Alone es mucho mejor si Kevin McAllister está muerto, la escritora también supone que los bandidos mojados no son humanos, aunque no cree que sean espíritus navideños, pero asegura que tanto Kevin como Marv y Harry sobreviven a situaciones en que los humanos terminarían muertos o con unos cuantos huesos rotos. Para Erin Ryan, la prueba que indica que Kevin McAllister es un fantasma llega al final de la película. La familia vuelve a la casa y la encuentran en condiciones impecables. Saludan a Kevin y se van a los dormitorios. Nadie se pregunta qué estuvo haciendo Kevin mientras se quedó solo en la casa, porque aceptan que es un fantasma que, en vez de amenazarlos, los protege. ¡Buah! Si crees en esa teoría, comenta por ahí. En todas las películas y series del mundo puede haber agujeros en los guiones, datos que se omiten o escenas que se pueden entender de muchas maneras. Lo cierto es que cuando una teoría es demasiado loca, es probable que esa teoría hable más de quien la escribe que de la película en cuestión. Por supuesto, esto no es un impedimento para todas aquellas personas que dejan volar su imaginación a la hora de inventar cuánta teoría se les cruce por la cabeza. Dicho esto, muchas teorías muchas veces han sido el significado original de algo que se nos vendió de una manera levemente distinta o que no nos dieron el contexto total. Por eso las teorías no siempre son un delirio, sino que muchas veces son básicamente alguien atando cabos. ¿Qué opinas vos? Comentame por ahí. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, estoy aquí solo en mi oficina. Siempre estoy solo acá. Porque la vida es una mierda. Nos vemos la próxima. Paz.